Bueno, ahora vamos a escuchar la última ponencia programada para este espacio, donde Rosana va a presentar la experiencia de un trabajo que salió en la misma revista que el de Catalina. Es la etnobiología como herramienta para la incorporación de los conocimientos ecológicos tradicionales en contextos de enseñanza intercultural. Antes de iniciar, quería decir que veo que estamos en sintonía y que percibo que de alguna manera todo lo que trabajamos con comunidad, en este tipo de trabajo, desarrollamos necesariamente esa sensibilidad cultural que a veces nos ubica por ahí en una posición más de debilidad como investigadores, el conocimiento de lo. Bueno, y este trabajo se enmarca en mi tesis doctoral, que está orientado por la doctora Norma Hilger y por la doctora Teresa Artieda. Bueno, los objetivos del estudio fueron analizar las dinámicas interculturales de la educación intercultural bilingüe y de la biología a partir de las concepciones de docentes criollos e indígenas de escuelas secundarias de la provincia de Misiones, Argentina. Se buscó identificar las concepciones subyacentes de interculturalidad en los docentes, explorar las competencias para la enseñanza en la educación intercultural bilingüe que poseen, e identificar los desafíos y fortalezas de la educación intercultural bilingüe en general y de la enseñanza de la biología en particular. Siguiente. Bueno, en el sistema educativo tenemos distintos niveles de concreción curricular, o sea, cómo se estructura los lineamientos curriculares del sistema educativo. Bueno, tenemos las normativas nacionales, la ley 26.206, que es la ley de educación, las normativas provinciales. En otro nivel de concreción ya están los proyectos a nivel institucional en cada escuela, en cada institución. Y por último, el último nivel de concreción sería la planificación del docente, la planificación de la clase en el aula. En cuanto a la enseñanza de la biología, específicamente, requiere que el docente tenga en cuenta los conocimientos de los estudiantes, más en el caso de escuelas interculturales, los saberes que traen. Y bueno, en el caso de las comunidades indígenas, o de las comunidades tradicionales en general, los estudiantes tienen un enorme acervo de conocimientos y bueno, que sobre la relación y la interacción que tienen cotidianamente con la naturaleza y que han sido construidos de generación en generación. Y ese conocimiento que traen los estudiantes, esos saberes tradicionales, que los conocemos como conocimiento biológico tradicional, difieren muchas veces de los conocimientos de la academia. Que en el caso del conocimiento escolar, el conocimiento científico ya sufre una primera especie de transposición o una traducción a lo que es la ciencia escolar. Y esa ciencia escolar difiere, como dije muchas veces, del conocimiento tradicional. Entonces, para poder incorporarlo en la enseñanza de la biología, se necesita primeramente identificar esos saberes. Pero cuando lo que sucede en general es que los docentes de biología no pertenecen a la misma cultura de las comunidades tradicionales, entonces se hace difícil esa interpretación, esa identificación de esos sistemas de saberes que son distintos, como dije, los de la academia. Y es ahí donde la etnobiología es una herramienta que puede contribuir a aprender puentes entre esas dos comunidades epistéricas distintas. Y por otra parte, la interculturalidad, que nos contaba Liliana, puede generar ese espacio para poner en diálogo, bueno, una vez identificados esos tipos de saberes, puede generar el espacio para poner en diálogo los dos tipos de conocimientos, de la ciencia escolar y de los saberes que traen los estudiantes, en el caso de las comunidades indígenas, precisamente. Entonces,
todo eso de identificar conocimientos tradicionales, de poder ponerlos en diálogo por medio de la interculturalidad, refiere a una serie de competencias que el docente necesita desarrollar, necesita conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, técnicas que el docente necesita desarrollar para poder llevar adelante esa tarea en su práctica cotidiana. Y algunas competencias que el docente de la educación intercultural quiere desarrollar son los llamados conocimientos pedagógicos del contenido a enseñar, que se refiere a los contenidos disciplinares, es decir, en este caso, la de la disciplina de la biología. El conocimiento pedagógico psicológico, que se refiere a los métodos, a las estrategias, al uso del tiempo, que también se requiere conocer para poder llevar adelante su práctica. Las competencias comunicativas, que incluye el manejo del lenguaje del estudiante, en distintos niveles, tanto cotidiano como también el académico, y también en el contexto de la enseñanza, cómo traducir esos conocimientos pedagógicos, el contenido disciplinar, como contenido de enseñanza y aprendizaje en la lengua de los estudiantes. Y habilidades de cooperación, que es la habilidad de poder trabajar en equipo tanto con los docentes indígenas o los docentes de las comunidades como otros actores educativos, padres de familias, directivos. Bueno, y por último, otra competencia que el docente de la educación intercultural necesita desarrollar es lo que llamamos la interculturalidad y la conciencia crítica. La interculturalidad, según Walsh, una autora que desarrolla este enfoque, bueno, es un enfoque, una estrategia, una metodología, pero la interculturalidad también es una forma de comprender el mundo, es una forma de vivir. Bueno, Walsh distingue tres tipos de interculturalidad: la relacional, que reconoce que existen diversos tipos de cultura, pero y también puede propiciar el diálogo, pero no tiene en cuenta, no importa si es en condiciones de simetría o de asimetría. En la interculturalidad funcional se busca incluir a los que son diferentes, pero también en un contexto de respeto, pero sin problematizar. Busca evitar el conflicto. Y por último, la interculturalidad crítica, que sí tiene en cuenta, genera espacios de relación, de diálogo, pero teniendo en cuenta las asimetrías de poder en cuanto, por ejemplo, a los distintos tipos de conocimiento en el proceso. Y todas esas competencias se evidencian en las concepciones de los docentes. Las concepciones son estructuras del pensamiento, formas de pensar de los docentes, que están modelados por su historia académica, por su formación, pero también por su historia de vida, por el contexto escolar en el que se encuentran, en el que se desarrollan, y esas concepciones que tienen los docentes influyen en sus prácticas, orientan sus prácticas y sus competencias profesionales, forman parte de su perfil profesional. Las preguntas que orientaron este estudio, preguntamos qué concepciones de interculturalidad tienen tanto los docentes indígenas como criollos. ¿Qué experiencias de su historia de vida, de formación académica, de interculturalidad tienen? ¿Y qué competencias necesarias para la educación intercultural se ven reflejadas en esas concepciones? Y también nos preguntamos qué desafíos y fortalezas para la educación intercultural bilingüe se pueden identificar. El estudio se llevó a cabo, sabemos que la ley 26206, la ley de educación nacional, establece que la educación intercultural bilingüe es una de las modalidades del sistema educativo argentino. Y establece que los pueblos tienen derecho a una educación que favorezca la preservación de la cosmovisión y de su patrimonio cultural. Pero entre lo establecido en las normativas
y lo que vemos en la realidad, muchas veces eso todavía no logra una total concreción. El desarrollo de la educación intercultural y bilingüe en Argentina es heterogéneo, o sea, está desarrollado de distintos grados de desarrollo en las distintas provincias. Se está aplicado a los distintos niveles, inicial, primario y secundario, y el nivel superior universitario es de reciente incorporación y no en todas las provincias tampoco. En Misiones específicamente contamos con 9 escuelas con la modalidad de educación intercultural bilingüe de secundaria, presenciales, porque también están las que son a distancia, pero bueno, nosotros nos enfocamos en las que son presenciales. De esas 9 escuelas, tomamos 4 instituciones, que son el aula satélite número 1, ICD, está en la parte de superior. El aula satélite número 1 está ubicado en Colonia Victoria. También, bueno, nosotros estamos aproximadamente por ahí. Bueno, y acá está el CIDU, está el aula satélite número 1, la escuela del Instituto de Enseñanza Agropecuaria número 5, el aula satélite número 1 de la EFA Perutí, que está localizado en el Alcázar. También el aula satélite, claro, Tacuapí, que está en Ruiz de Montoya, y el aula satélite, el Instituto Intercultural Bilingüe Taller Cotú, que se encuentra en Gobernador Roca, el departamento de San Isidro. Sí. Bueno, en primer lugar, se obtuvo el consentimiento previo libre e informado de los docentes participantes, que eran docentes de biología y también 2 criollos de biología, y los docentes indígenas de una materia que se llama integración curricular. Bueno, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas. Luego se realizó un análisis de esas entrevistas, se categorizaron los temas que se fueron identificando. Y bueno, en ese proceso se analizaron las competencias interculturales de cada uno de todos los docentes. Bueno, y lo que encontramos fue que en el caso de la interculturalidad predomina el concepto de interculturalidad funcional, ya que se reconoce a la interculturalidad, tanto los docentes criollos como indígenas lo reconocen como un espacio de intercambio de saberes, de bienes culturales, pero siempre tratando de que sea en un marco de no conflicto. Aunque en ese sentido algunos docentes indígenas sí manifestaron esta cuestión de que en los espacios de interculturalidad sí se ponen en tensión distintas cuestiones, entonces los docentes criollos sí buscan en sus declaraciones evitar en general el conflicto. Si bien, aunque también los docentes criollos, también los indígenas, que son algo común y compartido, hacen un cuestionamiento a las políticas públicas, o sea, demandan mayor consenso con las comunidades para tomar decisiones en cuanto al sistema educativo. Un ejemplo particular o puntual es había un acto que el Ministerio demandaba que se desarrolle un sábado, pero en el caso de las comunidades eso se hace un poco difícil, porque los sábados se juegan fútbol. Bueno, o cuestiones como por ejemplo que están en conflicto como la asistencia. A veces los estudiantes no asisten, pero por cuestiones culturales. Por ejemplo, si tienen un sueño, eso lo expresaban los docentes, si ellos sueñan que ese día les va a ir mal o tienen un mal sueño, digamos, ellos no tienen que desarrollar ninguna tarea, van y cuentan al líder espiritual y bueno, y ellos se guardan ese día, entonces no asisten a la escuela. Entonces, el sistema educativo muchas veces eso no contempla, pero sí las instituciones buscan establecer alternativas.
Y bueno, en las experiencias, en las trayectorias de vida, los docentes criollos expresaron que no, en su formación académica no tuvieron ninguna formación ni en interculturalidad o relacionado con estrategias pedagógicas para enseñar en esos contextos. Sin embargo, los docentes, y también en su historia de vida, expresan que no tuvieron mucho contacto con las comunidades indígenas de aquí de Misiones. Y, sin embargo, los docentes indígenas expresaron que a lo largo de su vida tuvieron que relacionarse necesariamente con la sociedad nacional, de que también forman parte, y que al principio lo hacían por necesidades básicas, pero en la actualidad ya lo hacen por cuestiones de salud, de educación, en distintos contextos. Entonces, se evidencia en las declaraciones que los docentes indígenas tienen mayor experiencia de contacto con el otro, con el diferente, el diverso, por una cuestión de adaptación también, de supervivencia, que los docentes criollos. En cuanto a los desafíos y las oportunidades, tanto los docentes indígenas como no indígenas declaran que la educación AID en el nivel secundario no tiene un diseño curricular propio para la modalidad. Entonces utilizan el currículum común, digamos, y en el cual tiene únicamente contenidos disciplinares que son de la ciencia occidental. También hay los dos tipos de docentes coincidieron en que hay algunos temas que son sensibles culturalmente. Creo que alguien hablaba de algunos temas con sensibilidad cultural. Entonces, para la cosmovisión de las comunidades, por lo que algunos docentes de biología evitan dar esos contenidos, por ejemplo, evolución, origen de la vida, porque de alguna manera contrasta con la cosmovisión de las comunidades, en otra forma de conocimiento. Y, otra dificultad, otro desafío es el lenguaje, porque los docentes de biología no conocen la lengua materna, o sea, la lengua de guaraní, en este caso, y los estudiantes que llegan a primer año, según las declaraciones de los docentes, manejan un poco la lengua, el español. Entonces lo que hacen son actividades compensatorias, dan talleres de oralidad, de escritura, y bueno, entonces esa dificultad de encuentro. Y además la biología tiene su propia terminología, su propia lógica disciplinar, que hace más difícil todavía la enseñanza de la biología. Ante esas problemáticas, como la resistencia a dictar, a que se dicten algunos contenidos por cuestiones culturales, el tema del lenguaje, lo que los docentes, la alternativa que encuentran y lo hacen con toda buena intención, es le llaman la flexibilización del currículum, que es recortar el contenido, o sea, dar menos contenidos y de una manera más fácil. Entonces, eso es una problemática que los docentes indígenas reclaman. Nos dicen que quieren que den lo mismo que se da en la escuela de los Yoruba. Los Yoruba son los blancos, los criollos. Pero, sin embargo, es la alternativa que los docentes criollos encuentran en esta situación, que por ahí deriva también de la escuela primaria, probablemente, que llegan sin esa competencia a los estudiantes de comprender el lenguaje, el español. Entre algunas oportunidades, el Ministerio de Educación expresa que cuenta con un consejo asesor de indígenas que son los que aconsejan, asesoran a la educación intercultural bilingüe, y eso lo ven como algo positivo, como avance. También la valorización positiva de las comunidades, o sea, ellos valoran, ven como algo positivo de la escuela y como un bien cultural del cual ellos quieren apropiarse.
entienden que deben apropiarse. Y por eso es que los docentes indígenas también reclaman que se den los mismos contenidos. Y bueno, una de las oportunidades también es que si bien los docentes en su formación académica, en su historia de vida, tuvieron contacto en el trayecto de estar enseñando en esa escuela, en esas instituciones, conocen bastante de sus estudiantes en el aspecto cultural. Por ejemplo, esas cuestiones que les comentaba de cuando tienen mal sueño o cuando las niñas tienen su periodo menstrual, también no asisten. Y esas cuestiones culturales ellos los conocen, o como lo que nos comentaba Viviana, de los tiempos de los estudiantes, de que ellos tienen en cuenta eso, de que los estudiantes requieren un tiempo para responder a sus preguntas, porque lo piensan en la lengua materna, lo tienen que traducir y luego responder. Entonces tienen piernas culturalmente. Aunque charlemos en lenguaje guaraní, ellos tienen un hablar más reflexivo, quizás más pausado, los tiempos son distintos y eso los docentes lo tienen en cuenta. Entonces ese conocimiento del territorio y de sus estudiantes y mucho de la cultura es una oportunidad. Entre las competencias encontramos que si bien los docentes de biología tienen obviamente el conocimiento disciplinar, no encuentran o tienen dificultad para identificar los conocimientos, los saberes de los estudiantes e incorporarlos en la enseñanza de la biología. Entonces, lo que encontramos es que es necesario desarrollar lo que nosotros sugerimos llamar el conocimiento pedagógico local, es decir, el contenido, pero del sistema de conocimiento de las comunidades. Creo que Catalina hablaba de estructura, un marco teórico estructurante. Bueno, que sería eso un desafío para las escuelas interculturales. Y bueno, y en ese caso encontramos que la etnobiología, y hay diversos autores como Keitsa, que nos presentaba hoy la propuesta de una educación culturalmente sensible, que nos muestra que la etnobiología es una herramienta posible para tender ese puente entre los dos tipos de conocimiento, identificar los saberes y tender puentes entre los dos tipos de conocimiento. Bueno, también una necesidad de desarrollar la competencia comunicativa e intercultural crítica, la comunicativa en el sentido de en los docentes criollos, sobre todo, para poder comunicar las intenciones educativas de esos contenidos, por ejemplo, que son sensibles culturalmente, y encontrar espacios de diálogo y planificar sus clases de manera consensuada, incorporando también los saberes de las comunidades. El dominio del idioma va a ser poco probable en el caso de los docentes criollos, pero lo que tanto los dos tipos de docentes expresaron la necesidad de contar con un auxiliar docente. Lo ven eso como una alternativa, porque en el secundario no se cuenta con parejas pedagógicas. Incluso en algunas instituciones no coinciden con el horario de ningún docente indígena, entonces menos todavía se da esa interacción o esa colaboración entre distintos tipos de docentes. Y bueno, y ahí también nos parece importante la necesidad de desarrollar esa competencia de cooperación, de trabajar con parejas pedagógicas indígenas, en el caso de los docentes criollos de biología. Y bueno, como recomendación, a partir de todo este estudio, encontramos que es necesario fortalecer la formación inicial del docente que se forma como docente de biología, más en nuestro contexto, que por ejemplo, acá en la facultad tenemos el profesorado de Ciencias Biológicas y bueno, desarrollar espacios de formación de enseñanza en contextos de interculturalidad, espacios de formación en interculturalidad, en propuestas pedagógicas, en estrategias. Nos parece que si el docente llega con una batería de
de conocimientos en ese sentido, más las experiencias en territorio, eso podría contribuir a mejorar la educación intercultural. Y bueno, el diseño, bueno, en ese sentido la etnobiología podría ser una linda, una propuesta de formación posible para los docentes en formación, o sea, en la formación inicial, los docentes que se están formando en los profesorados. Bueno, la necesidad también de estructurar un diseño curricular propio para la modalidad que contemple e incorpore esos sistemas de conocimientos tradicionales y la incorporación de auxiliares docentes indígenas como parejas pedagógicas, bueno, hasta tanto que se vayan formando docentes. La idea sería tener docentes de biología que sean de las comunidades. Eso, por ejemplo, sería lengua y literatura, también docentes, historia también, pero biología todavía no hay docentes indígenas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Solo docentes. Rosana, en el librito del libro, el conocimiento de la bilingüe, y felicito por la presentación y me parece muy valioso. Y cada vez con el conocimiento pedagógico local de sí que hay que apostar en enseñar la biología profundizar propia, digamos. Los niveles de botánica son un recurso muy válido para trabajar porque esta traslado entre lo académico y lo nativo me parece interesante. Y pensaba que el tema también es la interculturalidad y estos temas que son delicados de enseñar, que decía vos, como el origen de la vida y del universo, que es la noción transversal del mito. El mito, a veces, yo mismo me acuerdo cuando como biólogo fui para hacer el doctorado de Lotón, había leído mitos, y yo iba con la idea, todavía no me había formado mucho en antropología, con la idea de leyenda, o esto, o el conocimiento antiguo, etc. No, hasta que uno entra en comunidad y el mito no empieza a circular como una historia, como un relato, es algo que se vive. Entonces, no me acuerdo, volví esa noche por la orilla del río y todos los mitos, los relatos que me habían contado del viejo de las aguas, no había escuchado nunca los monos para allá, y empecé a sentir la audio de los monos para allá, y me empecé a asustar porque todos los mitos del mono que lo habían contado cobraban vida, y en vida, digamos, en ese momento me asustaba pensar que yo estaba rodeado, digamos, de estos seres míticos, como uno los ha estudiado, pero que tienen entidad en ese lugar, ¿no? Y pensaba que a veces la cultura occidental presenta como verdad acabada, por ejemplo, el origen del universo con el Big Bang. Nosotros en la biología decimos, también es un mito y una construcción mítica, el Big Bang, el origen del universo, con un lenguaje propio, una cosmovisión propia, que es la astronómica, que es creemos, digamos, que tiene una explicación también, se podría predecir, pero eso es la metodología científica, pero muchas construcciones como esto de agujeros negros, gusanos, son construcciones teóricas a veces o míticas de que no se sabe si existen. Por ejemplo, he escuchado a través de un documental los agujeros gusanos, que son del universo, de la astronomía, están en la teoría, pero no saben si existen. Entonces, para mí es un valor mito, ¿no? O sea, solo que no estamos acostumbrados a ver nuestro origen del universo, nuestra evolución de la vida, el origen de la vida, como un mito occidental. Si no, consideramos que la verdad de la biología tendría que enseñar, pero no me animo porque tengo miedo de destruir el mito de origen del aborigen. Ahora, si yo presento la biología occidental como un mito también, la astronomía, o pienso en las astronomías, los orígenes del universo, creo que está interesante hacer una comparación, digamos. Hay cosmografías donde uno plantea los planos del universo, el eje del mundo, y bueno, nosotros a lo mejor a la par podemos presentar la galaxia y el sistema solar también como una cosmografía que tenemos los occidentales como una más, digamos, ¿no? Y acertar en este diálogo, digamos, de distintas sabidurías sin temor, un conocimiento occidental, no se siente, pero creo que lo que atraviesa todo es revisar la idea del mito, ¿no? Porque los aborígenes, los criollos, traen la idea de que el mito es la leyenda, el cuantito, y se enseña a veces, hay mitos sobre la menstruación, se enseña a veces en la escuela el mito de que, y en realidad
no es un mito, no algo, no se entiende así como falso o algo legendario, sino que es un modo de construir una cosmovisión, ¿no? Entonces, me parece que sería también lindo para tu tarea indagar sobre la idea de mito. Muchas gracias, Gustavo. Y sí, esto me acuerdo de nuestra formación, por ejemplo, de profesorado. Muchas veces nos enseñan, o en nuestra deformación académica, que tenemos que tomar sí los saberes, los conocimientos previos de los estudiantes para, a partir después enseñar o corregir esos conocimientos cotidianos. En el caso, la interculturalidad lo interpreta de otra manera, tomar esos conocimientos y entender que tienen dos contextos de producción diferentes que son igualmente válidos. Y eso me pareció interesante encontrar que los docentes indígenas lo comprenden bien, porque ellos quieren que los estudiantes tomen el conocimiento occidental, que se le enseñe tal cual, sin flexibilizar, o sea, sin minimizar los contenidos. Ellos entienden que necesitan, que requieren apropiarse del conocimiento científico, pero sin que también los saberes tradicionales estén incorporados, se incorporen en la escuela como un saber válido. Y en este caso, por eso el desarrollo de la competencia del conocimiento pedagógico local, y tomarlo como un andamiaje, pero para construir el conocimiento científico, pero sin describirlo o caracterizarlo como un conocimiento cotidiano que vamos a corregir con el conocimiento científico. Y que va a ser la didáctica de la ciencia, el constructivismo tiene todo ese enfoque. Y recordar el positivismo, un neopositivismo. Y, por ejemplo, en el concepto de vida, la definición de qué es lo vivo, para las comunidades guaraní, en las piedras, es vida. Sin embargo, en el conocimiento occidental, que no. Entonces, pero porque están ahí, por ejemplo, como decía, los mitos, las entidades, en los guaraníes tienen la villa, los yaras, los dueños, los lugares de las piedras, y esas entidades son muy importantes, porque de alguna manera regulan también esa relación tan respetuosa que tiene con su entorno natural. Entonces, decir que no, eso no existe, o es un mito, es peligroso, está peligroso. Porque sobre eso se estructura también su convivencia, su relación con la naturaleza. haciendo lo que decía también, una diferenciación con respecto al concepto de mito. Dice que el mito puede ser entendido como una historia falsa, pero que en realidad el mito es una forma de ser y estar en el mundo. Y me parece que ese concepto tan simple nos ilumina un montón de cosas. Gracias. Muy buena la discusión. Hacía un poco un tema bastante polémico, que por ahí como para pimentear un poco la charla. Nosotros en Chaco tenemos la ley de educación intercultural bilingüe hace más de 10 años. El otro compañero que no pudo venir fue uno de los que estuvo luchando para poder sacar la educación intercultural bilingüe también. Además del docente intercultural bilingüe, está acá, la docente de origen, que es el que puede acompañar al docente en la escuela. Hay muchas escuelas de gestión comunitaria también. Está muy avanzado el tema de la educación. Está muy bueno también como para poder conectar y articular cuestiones ahí. Y bueno, hay algunos temas. Bueno, hasta el año pasado había algunos temas que son, que siempre son muy difíciles de tratar con las comunidades, tanto campesinas como indígenas, ¿verdad? Y que eran ejes transversales que hoy, por ejemplo, ya salieron igual de la currícula, ¿no? Como por ejemplo, temas muy difíciles de tratar eran todos los que estaban relacionados con la educación sexual integral, ¿no?
Y cuando salió todo el tema de ley de aborto, o también uno tiene que hablar de diversidad de género y demás, son cuestiones que por ahí, en cierto modo, por ahí hace unos años eran aceptadas por las comunidades o más naturalizadas, ¿no? Como, o sea, había remedios, lo dicen como remedios para abortar, pero hoy, por la transversalidad de la religión evangélica, ¿no? O de otras religiones también, la palabra aborto es, ¿no?, una palabra prohibida. Calculo debe ser bastante similar, ¿no?, con las comunidades judías. Y después también hay cuestiones que me parece hay que ver hasta dónde se respeta una pauta cultural, ¿no? Porque a veces la cultura también termina siendo dañina contra las personas más indefensas, ¿no? El ejemplo típico, me parece que también pasa en un montón de culturas, son los casamientos de niñas, ¿no? O entregas de niñas a grupos, cosas de ese estilo que no son muy comunes, pero existen. Y también existieron varias denuncias. En Chaco, por ejemplo, conozco personalmente docentes que han denunciado violaciones de niños, ¿no?, y fueron expulsados de la comunidad, viven del pueblo directamente, ¿no? Y tampoco desde la cuestión intercultural bilingüe hay alguna herramienta como para abordar este tipo de problemáticas o de concepciones. O, por ejemplo, desde el Instituto de la Bautista Chaqueño planteaba, en vez de dar ESI, dar educación comunitaria indígena. Que era la educación sexual básica, ¿no? De uso del preservativo, 2 o 3 cuestiones básicas, pero bueno, no se podía llegar, por ejemplo, a la cuestión de abuso infantil o violencia intrafamiliar, que son temas que son súper sensibles y súper importantes de poder tratar dentro de la escuela. Bueno, entonces, medio como una reflexión que iba a este paro, y también preguntarte a ver si ustedes pudieron llegar a algunas de estas cuestiones o meterse más en este barrio, si lo pudieron resolver o tuvieron alguna información, y bueno, también abrir la puerta a poder hacer alguna articulación con gente que esté en el tema. En el caso de educación sexual integral, ¿preguntas? O, bueno, sí. Justamente en una de las instituciones, que es la de Antipoder, la misma comunidad es la que está pidiendo educación sexual integral por el tema de los embarazos precoces. Entonces, por ahí se trata también en Bororé, me había comentado incluso esa escuela está trabajando con la ESI por estas cuestiones, así que hay experiencias. Yo no tengo mucha experiencia en lo que es educación sexual integral, pero sí, en este caso. Bueno, así que esa es lo que puedo comentar respecto a ese tema puntual. Si, digamos, en términos de hablar del componente pedagógico local, digamos, que tienen los docentes en estas escuelas, que han desarrollado con ese conjunto de herramientas pedagógicas para utilizar ese conocimiento, ya, por ejemplo, llevándolo esto a la formación docente, los profesores que se están formando en esta facultad, ¿qué tanto se está considerando, digamos, modificar un currículo o implementar esa modificación para que se desarrollen estas competencias? Digamos, una propuesta, digamos, se está pensando en una propuesta de ofrecer, no sé, algún tipo de curso específico, una materia específica hacia esa formación y fortalecimiento para que se considere, porque muchos de aquí salen a enseñar y a trabajar en escuelas interculturales. Entonces, ¿qué tanto, digamos, está buscando hacer esa modificación? Muy interesante su pregunta. Bueno, y antes de contestar, lo que decía también es muy interesante lo complejo que es la interculturalidad. Hay un autor, que también habla de la interculturalidad y es una utopía. Vamos caminando, pero es un proceso complejo. Y en cuanto a considerar incorporar en el currículum, sí lo consideramos. Norma va a dictar una optativa en el
Pero sí, sería interesante, o es lo que pensamos que va a derivar este estudio. Es probable que una de las recomendaciones, bueno, como ya por ese es el capítulo de mi tesis, en este capítulo ya vamos insinuando la necesidad de incorporar estos contenidos a la formación inicial. Lo vemos claramente en nuestro profesorado, en estudiantes acá o egresados. Bueno, la interculturalidad es un tema que no se aborda, pero sí lo logramos incorporar con algunos proyectos en una materia que se llama didáctica específica. Bueno, ahí está nuestro becario, otro becario enorme, que participó, bueno, a través de un proyecto en didáctica específica el año pasado y este año. Sí, dictamos talleres de educación, de interculturalidad, básicamente. Y ahí trabajamos la propuesta de Keisa Bautista. Bueno, esa es la idea es, de a poquito, proponer esto de incorporarlo al currículum del profesorado. Así que si alguien sabe de alguna experiencia. Pero sí. Tiene que quedar grabado. Bueno, buenas tardes. No, quería contar una experiencia que tuve con respecto al tema de la interculturalidad. Cuando yo inicié la secundaria, en la escuela técnica, en el 99, tenía un compañero que venía de la comunidad Guavirá Puti, que es un centro de misiones, y bueno, por justamente no tener esta contención a la parte cultural, terminó abandonando. Luego, cuando continuamos haciendo trabajo, cuando le hiciera la Facultad de Ciencias Forestales, nos volvimos a encontrar con él. Él nos hizo de traductor para poder trabajar con las comunidades originarias del centro, guaraní principalmente. Y fue una experiencia bastante importante porque respecto a eso me he cultivado bastante respecto a la cosmovisión y también la manera de relacionarme con el ambiente. Por ahí, por ejemplo, uno está muy relacionado acá con el libro, pero después salís del libro y lo que está alrededor tuyo es un ejemplo importante que te puede dar muchas más herramientas. He aprendido un montón, como ya dicen ustedes, los yoruba, hablamos mucho, traemos 10 problemas, le damos 20 y no solucionamos ninguno. Y ellos, cuando solucionan con respecto al tema del tiempo, como planteaban hoy, ellos, si te van a solucionar un tema, se toman el tiempo y solucionan el tema. Justamente una de las cosas que nos ha pasado, bueno, hicimos un encuentro, parte de un encuentro de semilla en guaraní, y teníamos una lista de cosas de temas a tocar. Pero era a las 8 empezaba un tema, a las 12 terminaba, se almorzaba. Bueno, el primer tema terminó a las 4 de la tarde. Así. Entonces eso fue lo que nos llevó un montón de cosas a poder saber cómo tomar posturas y tomar decisiones con respecto al tema también, de poder comprender al resto de las cosmovisiones, no solamente que nosotros estamos formados en una academia y después en todo, ¿no? En realidad, todo lo de afuera nos lleva a comprender lo que estamos aprendiendo en la academia, básicamente. Y por otro lado, bueno, me ha servido mucho con respecto al tema también de esta experiencia con otras comunidades en otra parte de la Argentina. Así que por suerte tuve la posibilidad de estar bastante. Y bueno, así que bueno, me sirvió eso. También con respecto al tema de las comunidades, por ahí siempre estoy en contacto con algunos todavía. Bueno, no vivo acá, vivo en Tierra del Fuego, así que ahora hace bastante tiempo. Así que bueno, pero allá, bueno, también hay una posibilidad también de poder generar esto con
es una idea colonial. Para eso tienen unas cuestiones. Bueno, por ejemplo, en la facultad se desarrollan distintos proyectos de extensión, de investigación que involucran a comunidades indígenas, entonces también esas son oportunidades para vincularse y que desarrollen esas herramientas interculturales en los estudiantes. La interculturalidad no es una herramienta para la vida, para todos, incluso los autores lo definen como algo necesario no solo para las escuelas que están en contextos indígenas, sino para todos en las escuelas, porque es una forma de vida, de vincularse, de entender al otro como alguien distinto, diverso, pero también con... Bueno, voy a ir cerrando porque si no, no vamos a ver. Pero bueno, fueron todas muy lindas experiencias bien interesantes que nos dejaron todo lo que aportaron, lo que a mí me emocionó mucho, sensible culturalmente. Y nos dejaron muchas ideas, que seguro, ideas, que Norma seguro nos va a dar tarea después, de incorporar. Y la primera vez